el podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Hola, nos encontramos en el Centro Estatal de las Artes. Mi nombre es Diana Arauz y nuestra entrevistada del día de hoy, la maestra Cuchi Hernández. Presentaremos hoy una obra maravillosa intitulada La mirada de luz, estudios sobre el anecdotario, Palomas, Torreón y Pancho Villa. El libro en cuestión fue publicado en el año 2012 y pues nos encontramos de plácemes o de manteles largos, podríamos decir, porque a pesar de que fue una obra que se publicó ya en el año que acabo de mencionar, es un libro pues que sigue vigente. Para ellos nos va a hablar la maestra Cuchi sobre esta importante publicación. Muchas gracias, Cuchi, por estar en este espacio. Bienvenida y cuéntanos cómo llegas al tema, por qué esta publicación y sobre todo pues el personaje del cual vamos a hablar hoy, la escritora, Luz Guzmán, cómo llegas a ella y bueno, los pormenores de tu investigación y del libro. Muchas gracias, doctora Diana Arauz. Muy contenta estoy de estar aquí contigo y muy agradecida también con el Centro Estatal de las Artes, con el maestro Tadeo, y bueno, por esta invitación a venir a platicar sobre este libro, pues que se gestó hace ya muchos años como una tesis de licenciatura en la carrera en letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y fíjate que yo en esos momentos te estoy hablando del año del... ¿cuándo me tituló? Ay, no quiero ni recordar. Fíjate, egresé en el 97 y tardé años en definir cuál iba a ser mi tema de tesis y estaba yo que si para acá y para allá. Yo cuando estoy indecisa, híjole, no me bloqueo, pero horrible. Y una vez que ya tengo definido mi tema, no hay nada que me saque de él. Entonces, pues estaba yo en esos tormentos académicos cuando mi asesora Isabel Terán llegó en mi salvación y me dijo, oye, mira, pues fíjate que hay un anecdotario muy padre, me platicó sobre él, el también investigador Enrique Salinas, a quien pues aprovecho para mandarle un saludo, y él pues prácticamente, la doctora Isabel Terán me conectó con Enrique Salinas y él fue quien me platicó sobre doña Luz Guzmán. Unos la conocen como Luz Guzmán Aguilera, otros como Luz Guzmán de Arellano, pero bueno, o Arellano. El caso es que ella me estuvo platicando sobre este anecdotario, del cual, por cierto, se editaron nada más 1000 ejemplares en aquel lejano 1974. Entonces, un año antes de que yo naciera, imagínate. Entonces es una edición agotadísima. Si alguien de quienes nos escuchan o nos ven llega a tener un original del libro del que vamos a hablar, que es el anecdotario Palomas, Torreón y Pancho Villa, por favor háganoslo saber, porque yo de 1000 amores les voy a comprar el ejemplar. Yo solo tengo una fotocopia. Entonces, y es un libro delicioso, es un anecdotario. Mira, déjate cuento. Primero, bueno, y tú me preguntas cómo llegué hasta ahí, pues fue de esa forma, con un ejemplar fotocopiado, engargolado. Lo leí y me atrapó porque tiene esa frescura. Luz Guzmán tenía un talento innato para escribir, para expresarse y para construir sus personajes con una naturalidad increíble. Yo no soy la primera en comparar su sentido del humor, con el de Jorge Ibargüengoitia, y alguien por ahí había hecho esa comparación, que claro, desde un género muy diferente como es el costumbrismo mexicano, muy, muy característico del siglo XIX, todavía en el siglo XX, que floreció muchísimo. Pues bueno, Luz Guzmán nos lleva de la mano a través de este anecdotario Palomas, Torreón y Pancho Villa, que relata la vida nada menos que de su esposo. Su esposo Carlos Arellano vivió sus primeros años en finales del siglo XIX entre Zacatecas y Chihuahua. Al final ellos dos se conocieron allá en Chihuahua, en la hacienda de Palomas,
y se casaron y se quedaron allá a vivir 30 años. Entonces, pues bueno, este anecdotario recoge la vida, toda la vida del marido de doña Luz Guzmán. Y no nada más, o sea, él es el pretexto, pero realmente es la vida, es el anecdotario de toda su familia, de los recuerdos de una familia que se reunía a comer, a cenar, y recordaba todas estas, ¿te acuerdas de cuando estábamos chiquitos? Y bueno, de este ambiente familiar tan bonito que afortunadamente, pues bueno, muchas familias han tenido oportunidad de disfrutar. Pues bueno, Luz Guzmán tuvo ese talento para recoger esas anécdotas y darles vida en este libro, que a mí me pareció muy... me parece que es un vivo retrato de una familia del norte de México de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, cómo vivían allá en la hacienda de Palomas. Bueno, porque primero es toda una odisea por la cual atraviesa la familia Arellano, que es la familia retratada. Ellos creo que empiezan en Villa de Cos y de ahí se van mudando, se van a Miguel Auza, que por cierto, doña Luz Guzmán, te platico, ella nació en Miguel Auza, en aquel entonces se llamaba San Miguel del Mezquite o del Mezquital. Ella nació en 1896, dicen unos 1897, dicen otros, bueno, pues ahí están esas dos fechas. Dificultades. Ajá, sí. Hablando un poquito de estas, no dificultades, sino todo lo que hace parte de este anecdotario, comentas también al inicio de la obra dos cuestiones que me llamaron particularmente la atención, ya en relación a los estudios de género, o bueno, como algunas personas pues estamos abordando este libro, en la importancia de la escritura femenina, ¿no? Lo primero fue el hecho de que como investigadora pues al parecer hubo pues un poquito de dificultades porque la familia pues no estaba así muy de acuerdo para dar a conocer el manuscrito original, ¿no? Nos comentabas que tienes una fotocopia. Y lo segundo, digamos, la actitud un poquito en relación a lo personal como escritora, también lo comentas en las primeras páginas, sobre esta actitud especial o de querer ella guardar bajo llave lo que estaba escribiendo, o de pronto lo que tú misma interpretas, esta negativa que su marido, estamos hablando de finales del siglo XIX, entre comillas, la dejara escribir. Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, sí resulta, por un lado, efectivamente, Luz Guzmán escribía y no daba a conocer lo que ella tenía por ahí guardado. No sabemos si realmente lo escondía del marido, no sabemos si él de alguna manera no le permitía escribir. Eso no tenemos realmente elementos para afirmarlo de manera categórica, pero sí tenía ella esa actitud de simplemente quizás no prestarle demasiada importancia a la valía de sus propios textos, pero resulta que Luz Guzmán tenía un hermano, se llamaba Antonio, pero por alguna razón le llamaban Gus, a lo mejor su segundo nombre era Gustavo, le apodaban Gus Águila, y él era guionista, trabajaba para la industria cinematográfica mexicana en la plena época del cine de oro mexicano. Entonces su hermano un día descubrió por ahí en unos, no sé, hurgando, o quizás su hermana le dio a conocer un cuento que ella había escrito que se llamaba Cruz. Uh-huh. El cuento se llamaba Cruz y lo leyó él y le encantó, le dijo, no, hermana, tienes aquí un verdadero tesoro, vamos a trabajarlo juntos, esto da materia para un guión cinematográfico. Va a ser allá en el Rancho Grande. Así es, ahí surgió la película Allá en el Rancho Grande, que fue protagonizada la versión de 1936 por Tito Guizar,
Y bueno, un elenco de actrices y actores que no recuerdo ahorita los nombres, pero luego hubo una segunda versión en 1946 con Jorge Negrete a color, así es. Entonces, pues esa es como la referencia más célebre que le dio a doña Luz Guzmán una cierta notoriedad, porque bueno, pues la traían, la placeaban y miren, Buz Águila, él sí tenía una trayectoria como guionista, pero él le daba su lugar a Luz Guzmán como autora del cuento original, que por cierto tenía un final triste. Pero bueno, la película ahora sí que debía tener un final feliz y finalmente, pues valga la redundancia, fue como ella, o como se descubrió que ella tenía esa vena literaria, se animó ella, siguió escribiendo e incluso participó en otros guiones cinematográficos, otros 2 o 3 quizá, y escribió algunos cuentos más. Y muchos años más tarde, en la década de los 70, ella escribió este anecdotario sobre el cual yo me basé para escribir este libro, La mirada de luz, y fue en honor a su esposo que había fallecido en la década de los 70. En relación a los personajes, me llamó poderosamente la atención que hacia las páginas 64 y 65 haces un cuadrito bastante interesante en relación a cómo viste los personajes en el anecdotario, ¿no? Y los clasificas entre protagonistas, secundarios, fugaces, etcétera. ¿Por qué estas categorías? Y cómo viste como investigadora esta relación de personajes pues, que atraviesan por espacios públicos y espacios privados, ¿no? Nosotros como lectores pues, nos llama mucho la atención esta forma de exponer lo que significaba para las mujeres la atención de los espacios privados, pero al parecer también esta conciencia de la escritora cuando los personajes crecen, ya tienen 13, 14 años, abandonan este espacio doméstico y ya pasan pues, a un espacio público de otra consideración. ¿Cómo viste los personajes en relación a esos espacios? Bueno, pues ahí yo intenté, era originalmente estar en una investigación académica y tenía que tener los elementos que procuraran una descripción, pues si tú quieres, muy técnica, y de ahí nació esta pequeña pirámide que realmente no es algo nuevo y que se da mucho en muchas novelas. Es decir, a la hora de caracterizar a los personajes, pues vamos a encontrar que los personajes protagónicos son muy poquitos, son 1 o 2, máximo 3. Los personajes secundarios, bueno, ya suele ser un puñado un poquito más grande, quizás unos 5, y se va ampliando entre más fugaz el personaje, suele ser más numeroso por alguna razón. Entonces, y efectivamente hay algo muy interesante que es el protagonismo del espacio privado. Y yo durante la investigación me di cuenta que una fuente de información muy importante para doña Luz Guzmán fue su suegra. Su suegra y bueno, la misma familia. ¿Por qué? Porque pues había fallecido el marido, entonces se puso ella como a recordar o a tratar de asentar todas las anécdotas que sobre él tenían sus familiares, lo que ella recordaba de que su suegra le había platicado, y bueno, ahí el espacio privado, sobre todo lo curioso es que muchas de las cosas que ahí se narran son desde la cocina. Hay mucho que las recetas de cocina, que travesuras de los chiquillos, de los hijos en una cocina, ¿no? Que se metían en la despensa y aprovechando que, por ejemplo, había un gato por ahí en la casa, pues el niño cuando por ahí descubrían que se escuchaban ruidos en la cocina, preguntaban, ¿quién anda ahí? Y el niño se ponía a maullar. Y bueno, ese tipo de anécdotas
que causan gracia dentro de una familia, pero que doña Luz lo escribe con esa frescura, con ese desenfado tan bonito. La verdad es que sí, para mí fue un agasajo leer este anecdotario, y yo hubiese querido poder reeditar el anecdotario tal cual, que esa era una idea que me dio la doctora Isabel Terán. Oye, ¿por qué no buscas reeditar ese anecdotario que está agotado? Para empezar, que vale mucho la pena, y pues tu tesis se puede convertir en un estudio preliminar. Entonces, con ese espíritu es que contacté con las hijas de doña Luz Guzmán, que en ese momento vivían en la ciudad de Torreón, pero pues desafortunadamente, ya eran señoras muy grandes de edad, y pues tal vez estaban atravesando alguna circunstancia en su vida que les hizo simplemente no autorizar la publicación de ese anecdotario, lo cual es una pena, porque es una obra muy valiosa para la literatura regional zacatecana, para la historia de la literatura escrita por mujeres en México, que me hace a mí recordar mucho esta antología llamada Las Voces Olvidadas, que alguna vez fue publicada por académica del Colegio de México. Yo volteo hacia doña Luz Guzmán y digo, wow, o sea, ella es parte de esas voces olvidadas. Y le titulé La mirada de luz a este libro. ¿Por qué? Porque esta es la historia de una familia contada desde la mirada de una mujer, de una mexicana, que además, como un dato que quisiera pues mencionar, ella estudió nada más hasta tercero de primaria, y para de contar, en esa época como que ya en cuanto supieran leer, escribir y sumar, pues ya las sacaban de la escuela, y pues se dedicaban al hogar o ayudar a la familia. Bien, ya para ir cerrando esta plática, en las últimas páginas haces mención a los valores morales, obviamente dentro de la literatura, producto de su tiempo. ¿Cómo miraste al final estos valores morales desde la familia, y qué crees que se podría rescatar al día de hoy como lectores del siglo XXI? Bueno, a mí me llamó la atención, yo consideré que era necesario mencionar ese tema porque estaba presente en el anecdotario y en la literatura de Luz Guzmán, es decir, su preocupación por retratar de manera tal vez consciente, no lo sé, retratar cuáles eran los valores morales de su época y de la familia retratada, es decir, valores como la lealtad, la solidaridad dentro de la familia, incluso, la religiosidad. Yo en lo personal no lo considero un valor moral, es un valor, sí, tal vez moral, pero finalmente estamos hablando de una familia muy católica, y que es una serie o un conjunto de características que trascienden más allá de una familia. Es decir, el describir a la familia Arellano es describir a miles de familias mexicanas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces está haciendo un retrato, uno de tantos retratos que se pueden hacer del México de otros tiempos. Por eso considero que era y sigue siendo relevante traer a colación no solo esta investigación porque la haya hecho yo, no, sino por el tema y por lo que escribió doña Luz, por lo que ella supo retratar muy bien, y bueno, hay otros valores que ahorita ya por el tema del tiempo ya no alcanzo a detallar a profundidad, pero a grandes rasgos eso es lo que yo encontré.
Pues muchísimas gracias, Kutsi. Creo que terminaríamos haciendo un pequeño comentario a la hermosa portada del libro que hizo parte del concurso de fotografía Tiempo, Memoria y Plata del año 2008, cuyos materiales se encuentran en la Fototeca del Estado de Zacatecas, Pedro Valtierra. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a adquirir esta obra, a leerla. La mirada de luz, estudios sobre el anecdotario Palomas, Torreón y Pancho Villa, de la maestra Kutsi Hernández. 2024, Año de la Paz.